En algún momento de las primeras horas del 11 de marzo, nadie coincide exactamente cuándo, porque hubo tantas sirenas que los israelíes dejaron de contarlas, una notificación llegó a millones de teléfonos móviles israelíes. No era del mando del Frente Interno, no era de las FDI, no era una alerta gubernamental. El mensaje estaba firmado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en texto sin formato, enviado directamente a teléfonos civiles israelíes. Decía: su gobierno les está mintiendo. Los misiles están en camino. Ningún refugio puede mantenerlos a salvo. Ese mensaje llegó en medio del bombardeo nocturno de misiles más prolongado que Tel Aviv había experimentado desde que comenzó esta guerra. Durante aproximadamente 3 horas, misiles balísticos iraníes y drones llegaron en oleadas sobre el centro de Israel. Las sirenas no se detuvieron el tiempo suficiente para que la gente volviera a sus camas. Las familias fueron a los refugios y se quedaron allí. No durante minutos, sino durante horas. Edificios en todo Tel Aviv sufrieron daños. Los vehículos en las calles quedaron cubiertos con los residuos de explosiones y escombros que caían. Cuando llegó el amanecer, millones de israelíes no habían dormido. Ese era el punto. Esta es la dimensión de esta guerra que la mayoría de las personas no ha comprendido completamente, porque no produce las dramáticas imágenes satelitales de un edificio destruido ni el titular claro de un objetivo militar alcanzado. Produce algo más lento y más corrosivo: agotamiento, privación del sueño, el desmoronamiento psicológico de una población civil que no puede predecir cuándo sonará la próxima sirena, no puede confiar en que el refugio al que corre sea seguro y no puede recurrir a su teléfono para obtener información sin encontrar un mensaje del CGRI diciéndole que sus propios líderes los están engañando. Los analistas israelíes citados en múltiples medios han sido explícitos sobre lo que está haciendo Irán. No está intentando destruir Tel Aviv, está intentando destruir la capacidad del gobierno israelí de mantener a su propio pueblo dispuesto a resistir. El corresponsal de Al Jazeera en Cisjordania reportó textualmente que la estrategia de Irán es mantener a millones de israelíes en refugios durante toda la noche, creando una presión política tan intensa que el gobierno israelí pierda el mandato doméstico para continuar la guerra. Irán no necesita ganar en el campo de batalla, necesita que los ciudadanos de Israel decidan que ningún objetivo militar vale esto. Para entender por qué esta estrategia se ha intensificado tan dramáticamente en las últimas 48 horas, por qué las ojivas son más pesadas, por qué los bombardeos nocturnos son más largos, por qué las operaciones psicológicas han escalado hasta mensajes de texto directos en teléfonos civiles israelíes, necesitan entender quién está dando las órdenes ahora. El 8 de marzo, Mojtaba Khamenei fue confirmado como el nuevo líder supremo de Irán. Tiene 55 años. Nunca ha ocupado un cargo público. No tiene título militar formal en su historial. Heredó una guerra que no comenzó, comandando un aparato militar que ya ha consumido una parte significativa de su arsenal de misiles balísticos contra un adversario con poder aéreo estadounidense, redes de inteligencia israelíes y la arquitectura de defensa aérea más sofisticada del Medio Oriente. Y es el hijo de un hombre que fue asesinado por bombas estadounidenses e israelíes el primer día de esa guerra, junto con su madre, su hermana, su hija, su sobrina, su cuñado y su yerno. Cada familiar cercano asesinado en un solo ataque. El CGRI, según múltiples fuentes militares iraníes e informes de medios que siguen el conflicto, ha confirmado una decisión tomada después de que Mojtaba asumió el mando. Ningún futuro ataque de misiles contra Israel usará una ojiva de menos de 1 tonelada métrica. El bombardeo nocturno del 11 de marzo incluyó ojivas de 2 toneladas métricas. 2.000 kg de explosivo entregados por un solo misil balístico en una de las áreas urbanas más densamente pobladas de la Tierra. Para contextualizar, la ojiva que colapsó el refugio antiaéreo civil en Beit Shemesh el 1 de marzo, el ataque que mató a 9 personas incluso dentro de una estructura subterránea reforzada, pesaba aproximadamente 500 kilos. La primera decisión de mando de Mojtaba fue cuadruplicar la carga útil destructiva mínima de cada misil que Irán dispara contra Israel. Eso no es un cálculo militar, es un hombre en duelo con acceso a un arsenal de misiles balísticos, tomando una decisión que cada estratega militar del mundo está observando ahora. Porque la brecha entre la venganza personal y la disciplina estratégica es donde las guerras se vuelven incontrolables. El mensaje de texto en teléfonos civiles israelíes no fue una escalada aleatoria. Las ojivas más pesadas no fueron una escalada aleatoria. El bombardeo nocturno de 3 horas no fue una escalada aleatoria. Mojtaba Khamenei ha heredado una guerra, un ejército y un dolor que no tiene equivalente diplomático. Y durante 12 días, Israel y Estados Unidos han estado absorbiendo lo que esa combinación produce: una manzana a la vez, una noche sin dormir a la vez, un mensaje de texto a la vez.
La guerra de información que corre paralela a la guerra física es algo que ningún gobierno quiere que examinen demasiado de cerca, porque ambos lados la están librando, ambos lados están perdiendo el control de ella. Y la brecha entre lo que ambos gobiernos están diciendo y lo que realmente está sucediendo se ha convertido en una de las características definitorias de este conflicto. Empecemos con lo que Irán le hizo a los teléfonos israelíes. El mensaje de texto masivo del CGRI a civiles israelíes no fue un incidente único. Fue el punto de escalada de una campaña de información que ha estado corriendo desde el primer día. El Jerusalem Post y la Dirección Nacional Cibernética de Israel confirmaron que desde que comenzó la guerra, actores iraníes y grupos de hackers pro-iraníes han realizado más de 2.000 comunicaciones amenazantes dirigidas a instituciones israelíes. La empresa de ciberseguridad Radware reportó un aumento del 700% en actividad maliciosa dentro de las primeras 48 horas de la guerra. Ataques de denegación de servicio, intentos de infiltración contra infraestructura crítica, robo de datos y distribución de malware. La Dirección Cibernética advirtió específicamente a los israelíes sobre mensajes de texto falsos que afirmaban que los ataques a los refugios eran inminentes, instando a los civiles a mantenerse fuera de los refugios antibombas, un intento directo de hacer que los israelíes eligieran entre el riesgo de un misil y el riesgo de un mensaje diciéndoles que el refugio era el peligro. El mensaje de texto masivo del CGRI, firmado con su propio nombre, enviado en hebreo, afirmando que los sistemas de radar estadounidenses habían sido destruidos y que ningún refugio era seguro, representó el cambio de operaciones cibernéticas anónimas a operaciones psicológicas abiertas. Irán dejó de esconderse detrás de actores anónimos y puso su propio nombre institucional en un mensaje entregado a teléfonos civiles israelíes durante un bombardeo de misiles activo. Israel ha ejecutado la misma operación a la inversa. El primer día de la guerra, Israel cooptó una popular aplicación de calendario religioso iraní, la aplicación Bates Saba, con más de 5 millones de descargas, y envió notificaciones masivas a teléfonos iraníes instando a soldados del CGRI y miembros del ejército regular a desertar. La era de los dictadores ha terminado. No sacrifiquen sus vidas por un régimen que ya ha caído. Depongan las armas. Esa operación, reportada por el Wall Street Journal, fue diseñada para maximizar las deserciones del ejército iraní en las primeras horas de la guerra, antes de que el régimen pudiera recuperar el control de las comunicaciones. Ninguna operación ha logrado su objetivo declarado. Las tropas iraníes no desertaron en números significativos. Los civiles israelíes no abandonaron los refugios basándose en textos falsos del CGRI, pero ambas operaciones han hecho algo más. Han creado un entorno en el que ambas poblaciones ya no confían plenamente en ninguna información que les llega, de sus propios gobiernos, del otro bando, de sus teléfonos, de los canales oficiales. En una guerra donde gestionar la resolución civil es tan importante como los resultados en el campo de batalla, ese colapso de confianza es en sí mismo un arma estratégica. Ahora miren lo que está sucediendo dentro de ese vacío de información en el lado estadounidense. Trump llamó a la guerra de Irán una excursión a corto plazo en una conferencia de prensa en Doral, Florida, el 9 de marzo. Dijo que terminaría muy pronto. Le dijo al Times of Israel que la decisión de terminar la guerra sería mutua entre él y Netanyahu. Los medios israelíes, incluido el Jerusalem Post, señalaron inmediatamente que la frase muy completa, usada por Trump, generó cierta preocupación entre los funcionarios israelíes sobre la alineación entre Washington y Jerusalén en los objetivos de guerra. Múltiples medios estadounidenses, Reuters, el New York Times, el Washington Post, han reportado por separado que el Pentágono está subestimando las bajas estadounidenses. El número de soldados estadounidenses muertos confirmados públicamente se mantiene en 7. Funcionarios estadounidenses anónimos y fuentes militares que hablan con periodistas sugieren que el número real es significativamente mayor, con muchos heridos adicionales que están siendo categorizados de maneras que no activan los requisitos de información pública. Un analista de defensa senior citado en Reuters dijo directamente que los números reportados no coinciden con el panorama operacional de las bases en todo el Golfo. El presidente iraní Pezeshkian hizo de la demanda de rendición incondicional de Trump el centro de su respuesta pública. El pueblo iraní, dijo, llevaría esa demanda a su tumba. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Arakchi, publicó en redes sociales llamando a la operación estadounidense Operación Error Épico y dijo que Irán tiene muchas sorpresas reservadas.
El CGRI confirmó públicamente que sus fábricas de drones y misiles han recibido órdenes de operar al doble de capacidad, 24 horas al día, 7 días a la semana, reconstruyendo el arsenal tan rápido como las operaciones de combate lo consumen. Y a través de todo esto, a través de las declaraciones contradictorias, las bajas subestimadas, las ojivas más pesadas, los mensajes de texto en teléfonos civiles, la conferencia de prensa de Trump, llamando a una guerra que entra en su segunda semana una excursión a corto plazo. El pueblo de Israel está corriendo a los refugios a las 3 de la mañana y encontrando en sus teléfonos cuando llegan allí un mensaje de Irán diciéndoles que su gobierno les está mintiendo. La guerra de información no es un espectáculo secundario, es la guerra dentro de la guerra, y ahora mismo nadie la está ganando limpiamente. Seamos directos sobre cómo se ve la próxima fase de esta guerra, porque las señales apuntan todas en la misma dirección, y ningún gobierno está siendo honesto con su propio pueblo sobre hacia dónde va esto. Irán ha declarado públicamente a través del CGRI que tiene la capacidad de sostener esta guerra a su intensidad actual durante al menos 6 meses. Eso no es una fanfarronada, es una declaración estratégica de resistencia diseñada para comunicar a Washington que cualquier cronograma que Trump anuncie públicamente para terminar la guerra será respondido con operaciones iraníes que lo contradigan. Trump dice, muy pronto. Irán dispara 3 horas de misiles sobre Tel Aviv durante la noche. Trump dice, excursión a corto plazo. Irán envía mensajes de texto a teléfonos civiles israelíes a las 3 de la mañana. La brecha entre la declaración presidencial y la realidad operacional está siendo llenada por Irán deliberadamente en tiempo real. La presión económica sobre Israel está documentada y acelerándose. Netanyahu y el ministro de Finanzas Smotrich emitieron una declaración conjunta el 10 de marzo diciendo que la guerra requiere un presupuesto especial de decenas de miles de millones de shekels, una cifra que la arquitectura fiscal actual de Israel no puede absorber sin una reestructuración significativa. Israel es un país de aproximadamente 9,5 millones de personas. No puede mantener un pie de guerra total indefinidamente sin consecuencias económicas que se propaguen en cadena a través de cada sector de su sociedad. Las aerolíneas israelíes han dejado de publicar horarios de vuelos. Los aeropuertos están efectivamente cerrados al tráfico comercial normal. Los israelíes, con medios para irse, están dirigiéndose a los aeropuertos y no encontrando salidas. Los israelíes sin medios se están quedando en apartamentos que pueden no tener habitaciones seguras, corriendo a refugios públicos y despertando para encontrar un mensaje del CGRI en su teléfono diciéndoles que el refugio tampoco era seguro. La posición oficial del gobierno israelí es que esta guerra está en marcha, los objetivos se están logrando y la capacidad militar iraní está siendo degradada sistemáticamente. La evidencia respalda parte de esto. El CENTCOM de EEUU confirmó que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes cayeron aproximadamente un 90% desde el día 1 hasta el día 6. El resultado de ataques israelíes y estadounidenses que destruyeron más de 300 lanzadores de misiles móviles iraníes. La Marina de Irán ha sido descrita por la Casa Blanca como ineficaz en combate, después de que las fuerzas estadounidenses hundieran más de 50 buques navales iraníes. Los bombarderos furtivos B-2 lanzaron municiones perforantes de búnkeres sobre sitios de misiles iraníes profundamente enterrados. Pero la tasa de lanzamientos que cae un 90% desde 90 por día todavía significa lanzamientos que ocurren todos los días. Los misiles siguen llegando a Tel Aviv. Las ojivas de racimo siguen dispersando submuniciones por los barrios del centro de Israel. Los bombardeos nocturnos siguen impidiendo que millones de personas duerman. Y Irán, según sus propias declaraciones públicas y las órdenes de fábrica que han sido confirmadas, está construyendo nuevos misiles y drones tan rápido como dispara los que tiene. El Washington Post confirmó que algunos altos funcionarios israelíes han comenzado a preguntar en privado cómo termina esta guerra. No están pidiendo rendición, están haciendo una pregunta que no tiene respuesta oficial. ¿Cómo se ve realmente la victoria israelí y la campaña militar actual la está produciendo? La posición declarada del ejército estadounidense es que necesita de 4 a 6 semanas para lograr sus objetivos. Sus objetivos, según lo declarado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, son destruir el programa de misiles de Irán, garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear y poner fin a la capacidad de los proxies iraníes para desestabilizar la región. Ninguno de esos objetivos tiene una línea de meta militar clara. Destruir cada lanzador de misiles en Irán no es lo mismo que destruir la capacidad de Irán para construir más. Prevenir la adquisición de armas nucleares es un requisito de monitoreo permanente, no un resultado militar de una sola vez. Terminar la capacidad de los proxies requiere o bien un cambio de régimen o bien un acuerdo político duradero.
ninguno de los cuales está actualmente sobre la mesa porque el nuevo líder supremo de Irán no está negociando, y la demanda de rendición incondicional de América ha sido rechazada pública y repetidamente por cada funcionario iraní con micrófono. Mojtaba Khamenei lleva ahora 4 días como líder supremo. En ese tiempo ha ordenado ojivas más pesadas, ha autorizado bombardeos nocturnos, no se ha comunicado con ningún mediador, no ha señalado ningún interés en ningún alto el fuego bajo ningún término. Ha dado, según las propias declaraciones públicas del CGRI, órdenes permanentes de sostener la guerra a máxima intensidad. Un hombre que perdió a toda su familia en un solo ataque aéreo, sosteniendo la autoridad de mando sobre el mayor arsenal de misiles del Medio Oriente, con 3 potencias nucleares respaldándolo y sus fábricas funcionando en doble turno, es la persona con la que Estados Unidos e Israel necesitan o bien derrotar o bien negociar. No hay tercera opción en esta guerra. Los mensajes de texto seguirán llegando, los misiles seguirán volando, las sirenas nocturnas seguirán sonando, y en los refugios de Tel Aviv, en los teléfonos de familias que no han dormido toda la noche desde el 28 de febrero, la pantalla seguirá iluminándose con mensajes de un hombre que no tiene nada más que perder y todo lo que queda por hacer.